y amistad. Hoy es un día muy especial porque estamos iniciando nuestro proyecto en este año 7 del programa, empezando a grabar en vivo. Hoy estamos con nuestro propio equipo y con nuestro set. Muchas gracias a todos los que nos han venido apoyando durante todos estos años, al equipo de trabajo que se incorporó este año, a Carlitos Díaz, que está aquí al frente, detrás de cámaras y con la computadora, colaborándonos para que todo, si Dios lo permite, salga bien. Y en eso estamos, día a día, progresando con la ayuda de Dios y todos ustedes para este programa Experiencia Contable. El día de hoy, la primicia, el primer programa grabando en vivo, quisimos invitar a alguien muy especial para este programa que ha sido colaborador desde casi que inició el programa. Ahora le preguntamos cuántos años ha tenido de estar con experiencia contable. Pero lo invitamos para que conversemos un tema que ha dado de qué hablar en redes sociales, en los chats de contadores. Y su título se llama El rol del CPI. ¿Somos contadores privados incorporados o somos asesores fiscales? O como escuché en redes sociales, auxiliares de la administración tributaria. ¿Quién más para conversar sobre este tema si no es nuestro presidente del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, que nos representa a todos nosotros los CPIs, tanto a nivel de Costa Rica como a nivel internacional? Muchísimas gracias, don Kevin Chavarría Obando, contador público, contador privado, asesor fiscal, financiero, ya me sé memoria del currículum, financiero y Chavarría y contadores, ¿verdad? Bienvenido y muchas gracias por aceptar nuevamente la invitación aquí, literalmente en su casa, Experiencia Contable. Muchas gracias, Ivette. Le faltaron dos cositas de mi currículum, por así decirlo. ¿Cuál? Una, amante de la profesión a morir. Y la otra... No me diga, no quiero saberlo. ¿No? No, la Y la otra no. otra, amigo de todos los colegas. Vieras que estoy muy contento de poder estar de vuelta aquí en el programa Experiencia Contable, porque pues hace días no andaba por estos lados. ¿Cuántos años tengo de estar aquí colaborando con el programa? Bueno, de verlo y de estar siempre al tanto del programa, 6 años, que es lo que tiene el programa. De hecho, muchas felicidades, Ivette, porque es un programa totalmente disruptivo. En aquel entonces yo decía, ¿cómo un programa de contabilidad? ¿Qué es eso? Un programa radial de contabilidad, qué extraño. Pero bueno, ha sido todo un éxito. Y Ivette, de todo corazón, desearle muchas bendiciones, mucha prosperidad en esta nueva etapa de este proyecto que ya tiene 6 años y que nos ha ayudado a muchas personas. Ivette, yo quiero decir públicamente que aquí en Experiencia Contable, pues yo le agradezco a usted que me dio pelota en aquellos años para yo poder expresar mis ideas y poder compartir el conocimiento, y eso yo siempre se lo voy a agradecer. Entonces, estoy muy feliz de estar aquí. No, más bien muchísimas gracias por aceptar la invitación con un tema que realmente nos representa a nosotros los CPIs. Yo en lo personal sí me leí todos los comentarios que se hicieron en redes sociales, tanto en los chats de contadores privados y públicos como en las redes sociales, que todavía anoche estábamos conversando como ese tema. Y realmente eso es lo primero que tal vez queremos entrar en introducción, es cuál es el rol real del CPI. Y primero explicar qué es CPI para muchos estudiantes que nos están escuchando y profesores de contaduría que tal vez tienen que explicar cuál es el rol del CPI a esos estudiantes, y que recordemos nosotros también cuál es nuestro rol en la economía nacional y a nivel de todas las empresas. Claro que sí, y esperamos que esto les sirva a ustedes para que tomen una decisión y lo pongan ahí en su plan estratégico personal, porque vamos a ver cositas que tienen que ver con el rol que usted en este momento está haciendo, o que tal vez quisiera dejar de hacer y tomar otro tipo de cosas en la misma área, por supuesto, o si no, inclusive incrementarlo, o si no, cambiarlo totalmente. Exactamente. Entonces, tal vez podamos empezar el tema conversando. ¿Cuál es nuestro rol? ¿Qué dice la ley 1269 sobre nuestro rol? O el colegio, ¿cómo nos debe motivar a nivel de nosotros los CPIs? Yo sé que todos decimos que hemos dejado de ser tenedores de libros y nos tenemos que transformar a ser asesores, ¿verdad? Pero nos hemos transformado de una manera correcta, o hemos entrado en una versión polémica, digámoslo así. Como todo en la vida, Ivette,
muchas de las cosas las fuerza, por decirlo así, el mercado, ¿verdad? Los movimientos. Y esos movimientos siempre, no muchas veces, siempre son más rápidos que la teoría. Por eso muchas personas nos están llamando a lo que es los personeros de la junta directiva y nos están pidiendo que redefinamos lo que es el perfil del contador. Pero bueno, ahorita sin querer meternos en esa parte, lo interesante es ver qué está pasando en este momento con nuestro papel, ¿verdad? Y nuestro papel, ojo, en la economía costarricense, que es un papel fundamental, un papel importantísimo. Al principio, antes de cámaras, ya podemos decir eso, antes de cámaras, conversábamos sobre lo que es un asesor fiscal y lo que es contador. En San Google busqué las definiciones y nos sale que asesor fiscal es un asesor de impuestos, es un asesor tributario, profesional, el que gestiona el cumplimiento de las obligaciones tributarias ante la administración tributaria, ya sean personas físicas o jurídicas. Ese es el concepto de asesor. Y contador, en internet nos dice que es el profesional dedicado a aplicar, manejar e interpretar la contabilidad de una organización o persona con la finalidad de producir informes a internos de la empresa como gerentes y terceros como bancos, inversionistas, para servir para toma de decisiones. Eso es contador. Entonces yo me analizo yo misma, como decimos a veces, yo misma, ¿usted qué es? ¿Asesora fiscal o contadora? ¿Podemos hacer las dos cosas? O podemos hacer las dos cosas. O podemos hacer solo asesores fiscales o contadores. Pero siendo un contador privado incorporado, ¿cuál es mi prioridad? Claro que sí. Bueno, hay una situación aquí muy interesante que usted pone en la mesa y dice, bueno, ¿somos asesores fiscales o somos contadores? Y se pone en la mesa porque muchas personas se sienten un poquito, digámoslo así, como ofuscados y dicen, bueno, prácticamente estamos trabajando para el Ministerio de Hacienda, porque mucho de nuestro tiempo se nos va en esta situación que es la parte de impuestos. Inclusive el año pasado pues hubo mucha queja porque el D151, que es un simple formulario, se nos llevó como 4 charlas para poder tratar de entender lo que la administración quería de nosotros. Entonces es mucho el tiempo que se está invirtiendo en esto. Sin embargo, es importante entender que los impuestos es un resultado de un proceso. Es decir, cuando nosotros llegamos y decimos, bueno, esto es lo que hay que pagar de impuestos, es porque ya de previo hicimos todo un proceso. Hablando, por cierto, sobre los procesos que tienen que ver con la parte de declaración de impuestos que tiene que ver con las utilidades, porque recordemos que ahora la ley 7092 se podría decir que se divide en impuestos pasivos e impuestos que son activos, es decir, esos ingresos que tienen que ver con generación de utilidades, que se trabaja con un D101, y aquellos impuestos que tienen que ver con ganancias o pérdidas de capital y rentas de capital. Entonces, hablemos un poquito de la parte que tiene que ver con los impuestos que se generan en una actividad lucrativa. Bueno, para poder llegar a esos impuestos tuvimos que hacer todo un proceso de registro de las operaciones económicas de una entidad, y hablemos de entidad porque como dijo Ivette, podemos tener entidades que pueden ser fundaciones, asociaciones, cooperativas, entidades sin fines de lucro, compañías mercantiles, entidades del Estado. Es una gran cantidad de entidades las que nosotros deberíamos de conocer, o ahorita vemos si deberíamos de especializarnos, ¿verdad? Pero en un primer panorama tenemos que hacer un proceso, y si ese proceso es bastante efectivo, es decir, que cumplimos lo más que se puede con lo que tiene que ver la normativa, con lo que tiene que ver el uso de escudos fiscales y todo el asunto, podemos llegar a un buen pago de impuestos. Cuando digo buen pago de impuestos, me refiero a un pago de impuestos que sea legal, es decir, que no paguemos más de lo que tenemos que pagar, que en muchos de los casos sucede. ¿Por qué? Por mala aplicación de la ley en detrimento de los intereses del obligado tributario. Exacto, ni más ni menos, sino lo correcto, que se debe pagar de impuestos. Considerando el comentario que usted decía, que
La declaración de impuestos es como el resultado de una contabilidad. Entonces le devuelvo la pregunta, ¿podría existir una declaración sin contabilidad? Hay unas declaraciones que dependiendo de, por ejemplo, vámonos del lado de una vez, hablando así claramente, vámonos del lado entonces de lo que es ganancias y pérdidas de capital o rentas de capital. Podría ser que en algunas de ellas pudiéramos basarnos meramente en la parte fiscal y tal vez no haber tenido que hacer toda una contabilidad. ¿Por qué? Porque el efecto que tiene el obligado tributario en sus transacciones económicas es simplemente pagar el impuesto, porque tal vez es una transacción única, mensual. Típico caso de una persona física, eso sí, una persona física que tiene un ingreso por un alquiler y tal vez es una factura al mes, entonces a esa persona lo único que le interesa es pagar el impuesto para gastar el resto, porque vive de eso. Pero este mismo caso, Ivette, para una persona jurídica en donde tal vez hay dos socios, entonces a pesar de que la declaración de 125 me está pidiendo un impuesto sobre un 15% de deducción única sin facturas, a pesar de eso sí existen gastos reales, como lo son el mantenimiento de esta propiedad o patentes municipales. Entonces, al final ocupan dividir o más bien pagarse lo que son dividendos. Entonces, sí ocuparía una contabilidad. Exactamente, que esas son preguntas muy continuas cuando se habla de renta de capital, porque todavía nos estamos acostumbrando a una contabilidad que se presentaba anualmente la declaración a una que se presenta mensualmente, y estamos hablando de renta, ¿verdad? Vea qué interesante este comentario de Gloria Barrantes González, que lo comentábamos ahora. Es cierto, yo a veces siento que trabajo para Hacienda, incluso los clientes me dicen que a veces yo en lo personal me siento como un auxiliar del Ministerio de Hacienda. O sea, exacto, en vez de ser un auxiliar de una empresa, soy auxiliar de Hacienda. Estoy esperando que Hacienda me diga en tal fecha o mueva este número para este otro lado para yo poderlo hacer. Entonces, por eso es que nació este programa realmente. Nosotros los CPI hemos perdido nuestro norte con lo que es la definición de lo que es contador. Y ahora leemos los comentarios que tuvieron ahora temprano, que también están muy interesantes, que hubieron de expresidentes del colegio también que dieron su aporte en la mañana, y otros contadores que creo que algunos estamos en el mismo sentir, y otros consideran que ellos no han dejado de ser los CPIs desde la Biblia, nos decía uno ahora, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, ese comentario yo lo leí de nuestro estimado expresidente, don Eduardo Torres, en donde él menciona que definitivamente él siente que esta profesión viene desde la época de Cristo. Él menciona y dice que a pesar de que los impuestos y todo es tan fuerte, pues el contador debe seguir haciendo su trabajo, porque no puede faltar este proceso a la hora de que usted pague impuestos, a menos de que sean esos casos que acabamos de ver. Y vieras que es muy atinada su apreciación, porque resulta que aquellos contadores que sepan manejar bien el lenguaje de los negocios, ojo, es que la contabilidad, uno menciona la contabilidad y en la calle le llevo la contabilidad, pero si usted se pone a ver, podemos poner una especie de sinónimo a esta frase. ¿Y qué pasa si yo le digo a una persona, vea, gustaría que le lleve el lenguaje de su negocio? ¿Por qué? Porque resulta que en estos momentos que estamos con esta situación mundial tan extraña, ya no es el negocio que venda más barato o el que ahorre más en el pago de gastos el que sobrevive. ¿Por qué, Ivette? Porque ahora ya todo el mundo vende barato, entonces ya no hay ciencia en vender barato. Es decir, como que usted le diga a un negocio, venda barato para que le vaya bien. No, es que ya ahora todo el mundo vende barato. Sí. Entonces, los que ya están vendiendo barato y están tratando de ahorrar en gastos, la única alternativa que tiene para poder subsistir es tomar decisiones rápidas y tomar decisiones con base a algo, y ese algo es la información que genera un contador. La información que genera un contador, en donde hay tantas áreas, como por ejemplo, y vieras que estoy viendo que a ustedes esta factura no se la han pagado. Eso pasa montones de veces, digamos que en contabilidades pequeñas. Uy, qué dicha, doña contadora, que me avisó, porque yo no sabía eso, que no me habían pagado esa factura.
o vieras que hoy se vence la patente, hay que pagarla, porque la idea es que el contador genere mucho valor a las entidades económicas, que lleve un registro no solamente de lo que está haciendo, sino también a futuro, es decir, avisarle con una semana de anticipación, vea, la otra semana se vence la patente, la otra semana se vence el permiso de salud, la otra para que lleve un control de las operaciones. Exacto. Voy a aprovechar un comentario de Antonio Rojas que nos dice: buenas noches, un gusto estar con ustedes y gracias a Ivette Barbosa por ese importante programa para todas las pymes. Escuchábamos un comentario ahora de doña Ivania Lizano que nos decía: más bien, ¿no será los que nosotros debemos de cambiar el pensamiento de los clientes? Porque los clientes siempre hemos dicho que tienen, o los contribuyentes, una cultura fiscal, no de cumplir lo correcto, sino que de que lo que me interesa es la presentación de formularios, no lo que realmente está generando mi negocio, si estoy ganando, si estoy perdiendo. Ahora las pymes, yo creo que son los momentos en que más urge saber cómo están ellos financieramente hablando. Si tienen que renovarse por lo de la pandemia, cambiar hasta de producto por uno diferente, y eso va a salir de los informes que genera un contador, no va a salir de un D104. Exacto. Entonces, ¿cómo hacer que nosotros los CPIs, y estoy hablando de CPIs porque los CPAs nos auditan, los CPIs hacemos la contabilidad, ¿cómo hacemos para que nosotros los CPIs podamos cambiar también en la mentalidad de nuestros clientes y decirles: vea señores, la declaración es un resultado, como usted nos decía, de la contabilidad, pero usted lo que le interesa son los 5 estados financieros en un ANIC 1. Y les enseño cómo leer un flujo de efectivo, que la ANIC 7 para mí es lo máximo a nivel de flujos de efectivo y que los clientes lo puedan entender. Entonces, será responsabilidad de nosotros los CPI realmente cambiar la mentalidad de los clientes para que nos pidan los servicios de un contador más que de un asesor fiscal. O sea, ser un asesor financiero, ser un contador y por default también, ¿verdad?, ser asesor fiscal. Yo siento que nos sirvieron la mesa. ¿Qué quiere decir eso? Ya el manjar está listo para que las contadoras y los contadores empiecen a comer. ¿Qué quiero decir con eso? Resulta que hay una especie de unión de energías a nivel inclusive mundial, en donde no solamente en Costa Rica, han habido muchas reformas fiscales. Entonces, ¿qué quiero decir con que nos sirvieron la mesa? Bueno, que el gobierno, con sus reformas fiscales, que se vio obligado a hacerlas, al introducir la factura electrónica, la ley 9635 y todo lo que ha venido, ha forzado al obligado tributario a pensar: yo no puedo controlar esto, necesito que alguien me lo controle. Además, el obligado tributario, al pensar esto, esas energías se unen para que todo el mundo piense: ocupo un contador, y pase lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos y en las potencias, la gente sabe que todas las personas tienen 3 profesionales a la mano. ¿Cuándo? Todos los meses. ¿Quiénes son? Son el abogado, el doctor, o sea, en medicina, y el contador. Arquitecto, sí, una vez usé un arquitecto ahí para una remodelación en la casa, fue una vez, pero mensualmente, de consumo, eso es. El asunto es que el contador ahora es de consumo. Yo necesito estar hablando con mi contador todos los meses. Somos nosotros. La mesa está servida. Entonces, el comentario de nuestra amiga Ivania Lizano es muy atinado, es importantísimo, porque casualmente somos nosotros los que ya tenemos que pensar, actuar y vestir como profesionales. Tenemos que entender que la mesa está servida y que somos nosotros los que tenemos que actuar. En estos momentos les estaba comentando que las empresas, no solo los que vendan barato son los que subsisten, son aquellos que tienen información financiera. En un estudio que se hizo en Estados Unidos, se dice que aquellas empresas que después de 10 años cerraban, que era un porcentaje muy alto, ya se logró determinar que mucho no es porque tenían un mal producto, un mal servicio, lo que sea, no. Era por problemas de los dueños, que muchas veces o en su totalidad estaba engendrado por tener una mala o no tener contabilidad o no tener ese lenguaje de los negocios. Entonces vea usted que lo que Ivania dice es muy atinado, porque sí, nosotros tenemos que creérnoslas y saber que en estos momentos el mercado está sediento de muchos profesionales que están diciendo: vieras que
la parte de los impuestos y todo está bien, pero yo también ocupo saber cómo va mi negocio. Y resulta que el contador que tenía nunca me daba informes, yo lo llamaba y no me daba informes, y yo ocupo saber cuánta plata debo, yo ocupo que todo esté en mi contabilidad. Ahora bien, hay que ver esa parte de si es una persona física, ¿qué meto yo en la contabilidad de esa persona física? Es decir, el carro, la casa, o sea, ¿qué tengo que meter yo ahí? Eso también podríamos hablarlo ahorita. Sí, tal vez, Kevin, yo diría que nosotros tenemos que tener iniciativa, ser proactivos como contadores. Es como cuando a nosotros nos venden un producto y nos mandan muestras para que lo probemos y digamos, ay sí, qué rico, ¿cuánto vale el kilo? ¿Cuántos gramos? ¿Verdad? Pero me dieron una muestra. Tal vez nosotros como CPIs, aunque no nos estén pagando en ese momento, genérese un presupuesto básico y le dice a su cliente que solo le quiere pagar la bendita declaración mensual, vea cómo está su empresa, con solo analizar la parte del 10.104. Hay gastos ocultos que no están saliendo tal vez en las declaraciones y usted puede analizar dónde tiene la fuga de efectivo y le da esa probadita, como decimos nosotros, al cliente, y el cliente le va a interesar la parte financiera y él mismo le va a decir, negociamos los servicios. Pero también nosotros nos toca, digamos, dar a entender de que nuestro servicio como contadores también tiene su precio y tiene su validez a nivel de toma de decisiones. Hay un comentario que nos hizo un contador de Cartago. Dice, buenas noches, Sibed y Kevin. Es cierto, a veces nos ven como parte de Hacienda y no nos valoran. Ahí es donde debemos hacernos respetar con nuestro trabajo. Y otra cosa que he notado es que a muchos CPIs y CPAs solo mencionan que son CPAs. Como que les da vergüencilla decir que son CPI. Saludos, CPI Salgari. Y es cierto. Un saludo a Salgari allá hasta Cartago. Hasta Cartago, y es cierto, o sea, cada quien, yo siempre he dicho cada quien en su área. Yo sé que habemos profesionales que tenemos el CPI y el CPA, pero respetamos la línea de cada colegiado, ¿verdad? De cada colegio, podríamos decirlo así. Pero, o sea, ahorita estamos conversando sobre el rol del CPI, sí, que es el ejecutor de la contabilidad para un resultado fiscal, un resultado financiero. Sobre ese comentario de Salgari, y que también va ligado al de Gloriana, que fue el principio, que dicen que les pregunta, pero una pregunta, ¿qué es? ¿Que usted trabaja para el Ministerio de Hacienda, que me está poniendo a pagar tantos impuestos? Bueno, eso es porque todavía a estas alturas los obligados tributarios hay que explicarles que el asunto es que ya ahorita la cosa no es jugando. ¿Por qué? Porque ya tributación tiene prácticamente toda la información transaccional que está generando usted. Tenemos que explicarle eso, tal vez eso es lo que ellos no entienden. Tributación ya sabe cuánto está vendiendo, cuánto está comprando, y la diferencia que podría haber tal vez podría estar en la depreciación, que no tiene tributación, o en el pago de aguinaldo, vacaciones, cesantía, que por cierto, esa es otra. Este control que debe tener la contabilidad debe ser también muy preciso con respecto a estas cuentas contables. El contador privado incorporado tiene que servir de filtro de control interno o una especie de auditor interno. ¿Por qué? Porque resulta que hay contadores que dicen, bueno, yo tengo que saber mucho de legislación laboral, lo cual es cierto, porque a mí me toca hacer las liquidaciones laborales, pero hay otros que dicen, no, eso me lo hace el Departamento de Recursos Humanos. Pero usted, cuando va a hacer el registro contable de esa liquidación que ya se pagó, o que se va a pagar, no sé, usted debería de pegarle una revisadita y decir, mira, qué extraño, yo veo aquí demasiada plata en cesantía, y hacerle una prueba. Entonces se encuentran muchos errores. Exactamente, es no tener esa mentalidad de si no me lo pagan no lo hago. O sea, yo creo que uno como contador, por ética, si con solo revisar los documentos que nos han dado determinamos que puede haber un fraude o se está haciendo un mal cálculo, decirlo y hacerlo un estudio pequeño. Eso nos puede generar más ingresos y nuestra profesión se coloca en un eslabón más alto de no ser tenedores, de llegar a ser más allá de auxiliares tributarios, que es lo que están diciendo aquí en redes sociales. Pero yo creo que el cambio empieza por nosotros, para que los clientes nos vean diferentes, el posicionamiento sea diferente. ¿Me permite un consejo ahí? Claro. Para su estimable audiencia de experiencia contable. Y Ivette acaba de mencionar que es que hay contadores que dicen, no, es que eso a mí no me lo pagan.
Yo quiero darles un consejo en estos momentos. Este consejo se llama el cobro silencioso. Repito, el cobro silencioso. ¿Qué es el cobro silencioso? Bueno, resulta que, bueno, esto es más que todo para los que trabajan independiente, ¿verdad? Hay mucha gente que trabaja en planta y que gana muy bien, por cierto, y uno dice, pucha, ¿me quedo independiente o me quedo en planta? Que eso también podemos hablar ahorita. Pero, ¿qué es el cobro silencioso? No sé si ustedes les han pasado que le dicen, uy, Kevin, vieras que es que tengo que hacer una liquidación. ¿Usted puede hacerlo? Sí, claro, yo se lo hago. Uy, Kevin, vieras que lo de la municipalidad, no sé qué, si yo le hago el cálculo. Pero entonces usted no le dice nada a su cliente, sino que cuando termina el mes, usted le manda una facturita, no sé, depende de cuánto tiempo usted haya invertido, 30,000, 40,000 colones, y le pone, bueno, esto fue de la liquidación, 40,000, esto fue de aquel trámite de la municipalidad, y se la envía. Pregunta, ¿usted había pactado algún precio con su cliente? No. Su cliente le preguntó cuánto le iba a cobrar, no. Su cliente dijo que no le iba a pagar, no. Usted muchas veces es el que falla porque usted no hace una factura y la envía. Usted no tiene que decir, ay, vea, es que tengo que cobrarle. No, no, usted no tiene que decir nada. Usted simplemente cuando termina el mes, usted manda la factura. Con el D151, una vez en una charla, yo les dije a las personas, vea, ustedes tienen que cobrar eso. Y un señor me dijo, vea, es que yo tengo ya muchos años de que nunca lo cobro. ¿Cuántos clientes tiene? No me acuerdo, me dijo que tenía 20. Le digo, mándeme una facturita, aunque sea por un monto ahí, no sé, 40,000 colones a todos. Y usted va a ver lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que muy probablemente un 1% le va a reclamar, pero los demás le van a pagar. Y después me llamó y me contó que había hecho más de 2 millones de colones en ese cobro, silencioso, y estaba feliz porque la gente entendió que había que cobrar. Exactamente. Yo creo que a veces, yo siempre he dicho que Dios le dio un gran corazón al CPI. O sea, porque nosotros somos de ayudar y ayudar y ayudar, pero nos faltó esa gotita de cobrar. O sea, es como una sección el contador que es carga, que cobra de una vez tipo abogado o médico, pero nosotros como que primero hacemos el trabajo y después cobramos. O sea, eso es otro programa de cómo aprender a cobrar y valorarse como profesional y decir, no estoy, se oye muy feo la palabra que voy a decir, pero la voy a decir, no es que estamos pidiendo limosnas ni pidiendo una donación, sí, es el pago de nuestro servicio profesional. Pero a veces, y lo digo por experiencia propia, porque a mí me cuesta mucho cobrar, y decir, es tanto, y yo siento así como que ya me van a pedir el descuento, ¿verdad? Pero es darse a valorar. Y ahí es donde si realmente estamos en el rol de asesores fiscales, entonces el asesor fiscal es caro, porque está evitando muchas contingencias a futuro a nivel de declaraciones y de presentaciones en el sentido de pagos, ¿verdad? Entonces, si nos estamos considerando en el rol de contadores privados incorporados, también es caro, porque estamos diciéndole a los empresarios sus tomas de decisiones y evitándoles riesgos en todas las áreas de la empresa. Entonces, yo creo, don Kevin, que aquí podríamos caer en el pensamiento de don Julio Vargas que nos dijo ayer, dice, hemos dejado que nos conviertan en calculadoras de impuestos. Lo tributario pasó de ser un medio a un fin. ¿Cuántas NIF son tributarias? Una. ¿Y cuántas contables? El resto. ¿Verdad? Pero dice, usted se quiere especializar en impuestos, no es pecado. No es pecado, es su área. Sí. Puede ser contador fiscal, ahí está en San Google también, contador fiscal. Sí. Pero si nos convertimos los 20,000 contadores en asesores fiscales, ahí sí está fea la cosa, porque estamos dejando de lado los resultados financieros. ¿Qué opina usted, don Kevin, de esa parte? Bueno, esa parte está muy interesante porque podríamos abrir el espacio para hablar lo que dijimos ahora al principio, lo que es la especialización o la generalidad, por así decirlo. Resulta que hemos estado viendo que hay personas que se están especializando. Es decir, hay personas que dicen, no, la verdad es que me gustó el tema de establecer. Hay una colega que le gusta el tema de lo que son políticas contables y manual de procedimientos. No entonces, soy yo. Yo es por no decir nombres porque después me dicen, ¿por qué digo nombres? No soy yo, dice. Y bueno, resulta que hay personas que se están dedicando a esa parte y vieras que eso se está solicitando mucho. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos, colegas, CPAs llegan y hacen una auditoría y dicen, encontré una debilidad. ¿Cuál es la debilidad? No tienen manual de políticas contables ni manual de procedimientos. Entonces,
hay personas que se están dedicando a esto. Entonces, en 15 días, voy a decirlo aquí abiertamente, cobran hasta 1.800.000 colones, y no es que trabajan los 15 días, sino que van haciéndolo y establecen el manual. Entonces, vean ustedes que hay gente que se dedica a eso. Hay CPIs que dicen, no, a mí me gustó el tema de precios de transferencia, yo estoy con precios de transferencia, entonces están en esa parte. Otros están con lo que son NIF, pero escuchen esto, vean qué interesante. Hay unos que están con NIF en general, y hay otros que están solo con una NIF. Hay unos que se especializaron en NIF 16, que es la de arrendamientos, ¿verdad? No, la NIF con F. Con C. Con C es la de propiedad, planta y equipo. Ok, ¿la de arrendamientos? Es la 16 con F. Sí, NIF 16, entonces está bien. Ajá. Entonces, con F. ¿por qué se están especializando en la NIF 16? Porque resulta que en la mayoría de empresas hay arrendamientos. Entonces, las auditorías les están diciendo, ese registro de arrendamientos está mal hecho, mejórenlo. Entonces, llaman a una persona para que haga todo el estudio de cómo se realiza esa operación y poder tener todo bien. Y otra norma que también muchos están especializándose en la 9, el deterioro de activos financieros y pasivos financieros. Esa también es una nueva, entonces obviamente la 41 que don Harry me regaña, ¿qué que dice... amigo de nosotros que está con la NIF 41? No, pero es don Harry que no es solo esa, pero es que yo siempre lo relaciono con la 41 y yo creo que casi todos con la de activos biológicos. Sí. Entonces, gracias a Dios, el rol del contador privado, que ahora conversábamos sobre la ley 1269, aunque se creó hace años y se ha venido mejorando, pero es la base de nosotros, la contabilidad, y hay una parte que es y otras áreas relacionadas con la contabilidad, ¿verdad? Y obviamente las declaraciones de impuesto es esa parte relacionada con la contabilidad. Pero no permitamos que todos los 22.000 o 20.000 contadores privados, ¿cómo estamos? ¿20 o 22? 17.763. Trabajamos. Qué triste. No, es que depende de donde sea, porque si ustedes con los que están, bueno, están los que están fallecidos, están los que renunciaron, están los que... ¿Los activos? Vieras que 17.763, y vieras que me salga un toque del tema también para hacer pues un recuerdo, ¿verdad? Esas personas que están... nos llegan muchas personas que mueren por efectos del COVID, y ya usted y mi persona pues hemos tenido ya dos contadores, digamos que muy allegados, que murieron por efectos del COVID, pues en memoria de ellos también interesante pues. Ok, entonces los 17.000, si llegamos, tenemos que especializarnos en diferentes áreas, pero evitar ser los 17.000 auxiliares tributarios y recordar que la contabilidad es muy amplia y nos podemos especializar en muchas áreas sin descuidar el servicio a nuestros clientes o a nuestros empresarios si somos contadores de planta. Si usted decide especializarse, pues está bien, pero hay otros que dicen, no, yo quiero conocer de todo. También está bien, todo depende, ¿sabe qué? De nuestras capacidades y de nuestro gusto. Por ejemplo, nuestro gran maestro, don Harry, pues es gran especialista en NICS, SP, en NIF, y cuando decimos que él se especializa en la NIF 41 podríamos ser mezquinos, pero vea esta cuestión. Eso fue para mencionar ejemplos, para darle ideas a usted, estimada y estimado contador, pero no solamente existe la especialización en las áreas o en los temas contables, sino que existe la especialización en el sujeto. ¿Cuál es la especialización en el sujeto? Bueno, hay una contadora, doña Luz, ella está totalmente especializada en cooperativismo, por ejemplo. Entonces hay contadores que están especializados en el sujeto como el cooperativismo, otros están únicamente enfocados en el régimen simplificado, el cual es un régimen ahí muy polémico, ¿verdad? Que hay mucho que discutir. Otros están especializados en asociaciones solidaristas. Es que son temas, yo siempre les digo a mis estudiantes. Otros en la docencia. Así como hay empresas, hay contabilidades. O sea, aunque usted diga, yo soy experto en asociaciones solidaristas, usted llega a una asociación y hay algo diferente. Algo en el catálogo que hay que cambiar, tiene una actividad que no la tenía la otra asociación solidarista, entonces yo tengo que ver cómo la realizo y cómo ingresas y como activo que como pasivo. Yo ahorita estoy con una asociación que estábamos analizando cómo relacionar de asociaciones. O sea, ese término nunca lo había visto yo a nivel de toda la experiencia que tengo en asociaciones. Entonces siempre, y eso es lo que amamos de nuestra profesión,
cómo va evolucionando, cómo va cambiando. Ninguna contabilidad es igual a la otra. Yo puedo ser experta en un área, me siento con usted y le explico y va a salir algo nuevo. O sea, siempre. Y lo que me da obviamente la universidad, hay un gran abismo en la práctica, ¿verdad? Pero es lo que hay. Y usted como contador privado y público también hay que estarnos capacitando día con día, y igual los profesores, igual los estudiantes. O sea, ya es parte de nuestra profesión, realmente. ¿Qué me dice usted de implementador de control interno? Hay temas también, no solamente específicos, sino muy sofisticados. Y tenés que saber contabilidad, sí, porque usted es una implementación de los procedimientos que genera cada una de las cuentas contables. Entonces, hay mucha gama de posibilidades para nuestra profesión. Hay un comentario que dijo don Ronald, que fue contador nacional y ahora creo que es auditor. Le mandamos nacional. Un saludo a don Ronald Sánchez. Sí. Ronald Fernández, ya le cambiaste el apellido. Ronald Fernández. Don Ronald Fernández, que nos había mandado un comentario en redes, ¿te acuerdas? Sí, claro que sí. Que usted me dijo que lo quería que lo comentáramos. Sí, es un súper comentario, muy atinado. Ok, vamos a ver si se acuerda lo que... Vamos a ver, ya lo digo. Sí, ¿la contabilidad juega un rol? Sí, dice, la contabilidad juega un rol estratégico en una empresa y en un país. Es fundamental para proveer información para toma de decisiones estratégicas y rendimiento de cuentas en partes interesadas. Si usted se pone a analizar lo que don Ronald escribe, cada palabra tiene un sentido, tiene un objetivo. Entonces, básicamente él dice que la contabilidad juega un rol muy importante en la estrategia. Ojo, la estrategia, que fue lo que hablamos ahora. ¿Cuál es la estrategia que usted tiene? Bueno, es esta. Bueno, veamos en el lenguaje de los negocios si se está cumpliendo. Entonces, la contabilidad es tan importante ahora porque si usted no tiene esa información, puede perder su negocio. Exacto. Además, para efectos de los bancos, le estaba contando yo a Ivette detrás de bastidores que los bancos están solicitando no solamente los 5 estados financieros, sino que tal vez es algo muy lógico, pero ellos dicen, no, hay mucha gente que se nos está brincando la cerca y mejor se lo vamos a escribir. Y están escribiendo, por favor, necesito el desglose de las cuentas por cobrar. Porque hay muchos que ponen cuentas por cobrar 5 millones y se van a las notas y ponen cuentas por cobrar en las notas 5 millones. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo y todo el asunto. ¿Sí? Entonces están pidiendo, no, por favor, desglósenme las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y las cuentas bancarias. Y eso es algo que viene también en el futuro, en el D101. Esperamos que viniera este año, pero no vino, pero sí está previsto. Gracias a Dios, con lo que sufrimos en marzo y con un D101, yo creo que va. Pudiéramos estar contando todas las canas que nos salieron nuevas. Don Eduardo Torres en su comentario hablaba sobre que el CPI existe desde los tiempos de Cristo, y otro contador hablaba sobre San Mateo. Y San Mateo hablaba sobre la recaudación de impuestos. Pero si nosotros, los que les gusta leer y leen historia, ¿cómo empezó nuestra profesión? Empezó con un libro de cuentas casi que por cobrar. Era llevar los saldos de cuentas por cobrar, y fue financiero. O sea, nuestro inicio real ha sido financiero. Sí. Y los recaudadores de impuestos creo que casi que era el gobierno el que llegaba a cobrarle al pueblo, ¿verdad? Pero los que llevaban los libros de las deudas de los grandes jerarcas eran los tenedores, por eso se les llamó tenedores de libros, ¿verdad? Pero ya estamos hablando sin NIF ni principios de un libro contable donde se llevaba el control de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Y realmente ese fue nuestro inicio. Las computadoras, la tecnología obviamente nos ha colaborado y ya hemos llegado a ser analíticos, a ser asesores, y ahorita estamos en esta etapa de si somos asesores financieros, fiscales o un combo, digámoslo así. Sí, ahí lo que sucede, y me parece, es que si tenemos muy buenos recursos tecnológicos, entonces podría ser que tuviéramos más tiempo para analizar. Pero de que usted, como CPI, necesita orquestar, usted tiene que hacerlo. Es decir, ¿cómo hago para que a ese sistema esté llegando toda la información que tiene que ver con los leasings, con las cuentas por pagar, con el inventario, que todo esté cuadrando perfectamente? Es usted el que le toca manejar esa orquesta, aunque usted no tenga que hacerlo porque ahora lo hace la computadora, por ejemplo, pero sí es cierto que usted es el que debería tratar de que eso salga a flote.
porque definitivamente ese es el secreto en el valor agregado que usted va a ir dando en estos momentos. Entonces ahí hay muchos comentarios que dicen, bueno, es que tiene que ponerse de acuerdo con la etapa 4.0, ¿verdad? Claro que sí, más ahora que viene la contabilidad electrónica. Exacto. La contabilidad electrónica, muchos pensaban que la contabilidad electrónica nos iba a desplazar, y no, en México, en Chile, en Guatemala, la contabilidad electrónica más bien ha hecho que tengamos más trabajo. ¿Por qué? Porque resulta que un obligado tributario, ni siquiera usted va a estar simplemente diciendo qué tributación diga cuánto tiene que pagar, ¿no? Yo ocupo llevar mi filtro para ver si es verdad. Exactamente. Disculpen por el sonido de fondo, pero mis queridos perritos están haciendo bulla. Don Arturo Baltodano nos hace un comentario muy amplio, como para leerlo aquí en redes sociales, pero les comento de una vez que Experiencia Contable va a traer un programa mínimo al mes de lo que es la parte tecnológica, para que realmente entendamos que la tecnología es un complemento integral de nuestra profesión y que hay que aprovechar realmente esos momentos de la tecnología para desarrollar nuestra profesión o nuestro trabajo de una manera más ágil, para que me quede más espacio para la asesoría. Entonces, considero que sí, no le tengamos miedo a los robots, que sean los que registren y nosotros analizamos y asesoramos de una manera diferente, que es lo que nos dice don Arturo Baltodano del capital. ¿Cómo es que me escribió aquí? Del capital intelectual. Capital intelectual, sí, de hecho, el maestro Baltodano tiene una frase y él dice que es que el contador ahora es un ingeniero económico. Entonces, él lo que hace es... Ingeniero financiero. Ingeniero financiero económico, sí. Ingeniero financiero lo que hace es meter en esta frase todo lo que estamos hablando, que es el contador es una persona que debe tener la capacidad de entender impuestos, laboral, mercantil, y también toda la parte tecnológica, factura electrónica, tratar de anticiparse cuando venga contabilidad electrónica, todo ese tipo de cosas. Y que nos acostumbremos a los cambios. De aquí en adelante, desde que empezó la factura electrónica, ya no nos tenemos que asustar porque de repente sale una resolución, una interpretación constitucional, o sea, algo sale o cambio tecnológico que nos va a cambiar. Ya no somos esas hormiguitas que vamos en fila continua y si nos pasan el dedito nos perdimos, o sea, ya no. Yo creo que a esas alturas el CPI debe estar acostumbrado a los cambios, sí, a los empujones, a que de hoy las reglas cambiaron. Pudo Big Brother, decía un contador que estaba viendo un video, que están muy buenos, él va a venir con nosotros en el programa prontamente, y nos decían, es que la administración tributaria se convirtió en Big Brother, las reglas cambian a cada rato, ¿verdad? Entonces, los CPIs nos tenemos que acostumbrar a eso. Un momentito, Kevin. A todos los que nos siguen en redes sociales, que son bastantes, muchísimas gracias por el apoyo, por los saludos a don Kevin, a mi persona. Son muchos los que están escribiendo como para poderlos leer todos acá. Pero un gran abrazo y saludos de parte de mi persona y de Kevin y del equipo de Experiencia Contable. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y está don Ronald, Harry, Arturo, o sea, muchos conocidos, otros contadores que se nos están uniendo también. Muchísimas gracias a los de Liberia, a los de Cartago, Punta Arenas, a todo Costa Rica. Yo creo que ahí tenemos un representante aquí de todas las provincias. Nos dice don Harry, el CPI debe dar valor agregado a la información financiera. Esta debe ser pronta y oportuna para la toma de decisiones. O sea, cuando nosotros presentamos estados financieros 3 meses después, que nos ha pasado, pues ya sea porque el sistema se nos fue o algo, ¿verdad? Pero ha pasado. Ya hasta nos da a veces vergüencilla llegar con los estados, porque nosotros sabemos que ya, para toma de decisiones, ya no, ¿verdad? Don Kevin Chavarría, ya vamos entrando a la etapa final. Me han hecho muchas preguntas del colegio, pero solo voy a hacer una general. Usted me invita en otra, entonces. Una general es la participación del colegio en nuestro desarrollo integral como CPIs. Ahí estamos involucrando lo que son las tarifas, el acercamiento a la administración tributaria, a la parte financiera, que nadie está preguntando, solo preguntan por fiscal. Pero, o sea, el Colegio de Contadores Privados, usted como nuestro representante
un consejo integral para nosotros los profesionales en contabilidad. Para ir cerrando. Para ir cerrando. Muy bien, bueno, antes de eso quería hablar de un tema de un minuto, rápidamente. Ok, Sí. está bien. Bueno, vea. ¿Nos va a invitar a dónde? ¿A todos? Sí. Bueno, rápidamente, para ir cerrando, es un tema muy importante. Resulta que el año pasado y el antepasado fueron los años, por decirlo así, dedicados a nivel, tal vez más que todo en Estados Unidos, pero se puede decir que mundial, a lo que es la accountability. Entonces, accountability, ¿qué es accountability? Bueno, accountability en español se puede decir que es la rendición de cuentas. La rendición de cuentas se podría decir que está de moda. La rendición de cuentas tiene que ver con rendir cuentas de lo que estamos haciendo en nuestras entidades al gobierno, al obligado tributario, a los socios para que no se peleen. Y la persona indicada e ideal para este rol es el contador. Por eso es que es tan importante no solo pensar que somos asesores fiscales, sino que tenemos que más bien tomar este rol, porque tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Y ahí sí tenemos que ser éticos e independientes, porque a veces el contador privado comete un error de aliarse más con un socio que con el otro. Y si somos contadores de una sociedad que tiene varios accionistas y varios socios, ahí es donde viene nuestra independencia como contadores y nuestra parte ética. O sea, nosotros vamos a la parte financiera, pero qué buen tema ese, don Kevin. Gracias, ahorita lo apunto. Ya lo apunto. Y el colegio, que es que, como dice, está el presidente claro aquí, sí, claro. Entonces me están preguntando por tarifas, por el desarrollo integral del contador, cómo va a ser el acercamiento del colegio para que dejemos de ser auxiliares tributarios y sepamos que la responsabilidad de nosotros empieza en la parte financiera. Y es muy importante, empieza en los registros contables, empieza en la parte de generar informes financieros. Y ahí nos podemos desviar después para precios de transferencias, estudios fiscales, pero ahí es donde realmente inicia. Sí, bueno, el Colegio de Contadores Privados es una institución importantísima en la economía de Costa Rica, pues es el cuarto colegio más grande y que por lo tanto tiene más colegiados. Se necesita que todos creamos en el colegio. A veces muchas personas dicen, pucha, ¿qué ha hecho el colegio por mí? Bueno, es que recuerden que el colegio fue creado por ley y usted por ley tiene que estar incorporado para poder ejercer. A veces yo desde hace 24 años que me incorporé, yo siempre trato de preguntarme qué puedo hacer yo por el colegio, porque yo soy parte del colegio. Exacto. Pero bueno, independientemente de eso, la institución es una institución que como tal es una institución pública, no estatal, es bastante burocrática y estamos moviendo un montón de fichas y es lo que siempre se ha venido haciendo para tratar de involucrar más al contador, tratar de incrementar la imagen. Ahora este viernes viene una sorpresa bastante bonita para que estén atentos a las redes del colegio, Facebook, para que se den cuenta del proyecto que vamos a presentar el mismo viernes, y ese proyecto casualmente es un proyecto que va a ayudarnos, nos va a ayudar a unirnos, Ivette. Excelente. Como siempre hemos estado, yo siento que somos muy unidos. Además de eso, a tener herramientas para trabajar y además tener réplicas en lo que es aumentar la marca CPI. Eso es lo que se está tratando, aumentar la marca CPI para llegar y servirnos de esos manjares que ya están en la mesa y que muchos no hemos visto, pero que ahí están y que tenemos que tomar. Muchísimas gracias, y los que me están pregunte cosas del colegio, don Kevin prometió que después nos venía a visitar nuevamente para ya tocar tal vez puntos específicos de las preguntas que más se han repetido. Tal vez podríamos seleccionar algunas y sacar un programa ya relacionado a ese tema en especial, porque el tema de hoy era, y espero que usted se haya hecho esa pregunta, el rol del CPI. ¿Somos contadores privados incorporados? ¿O somos asesores fiscales? ¿O somos auxiliares tributarios solamente y mi jefe es Hacienda? ¿O realmente estamos ejerciendo, como dice la ley 1269, nuestra profesión? Don Kevin se compromete a cumplir el fin del Colegio de Contadores Privados
de Costa Rica, cuál es el fin, le hace la ley 1269, ahí está el fin del Colegio de Contadores Privados y la responsabilidad también de nosotros como CPIs. Es una ley pequeña, no como las de ahora, ¿verdad? Pues está pequeña. Entonces, búsquenla en internet, ahí está, y vea a ver cuáles son los pilares de nosotros como CPIs, cuál es la función del colegio, y para nosotros trabajar en un fin de nuestra profesión y saber cuáles son nuestros deberes y derechos, y comportarnos con ética, con independencia, como profesionales que somos CPIs. Totalmente con la camiseta puesta, como siempre, a defender a capa y espada los intereses de nosotros, contadoras y contadores privados incorporados. Muchas gracias, don Kevin. Yo creo que podríamos concluir con que el valor empieza en nosotros. Nosotros nos tenemos que empezar a valorar como CPIs y el cliente nos va a reconocer ese valor en el momento que nos va a pagar, pero empieza también con nosotros. Usted es un profesional. Piense, actúe y vístase como tal. Muy importante. Ese es otro pilar que tal vez podemos hacer como un desfile de cómo se viste un CPI, ¿verdad? Y una CPI también, ¿verdad? Porque realmente a veces la percha es la que habla. Y por cierto, bueno, usted sabe que siempre, pues, más que todo por cuestiones, se puede decir digamos que en el mercado yo menciono contadora y contador, y muchos dicen, ¿qué? Pero es que la Real Academia y todo, pero eso es algo... Ahí usted sabe que yo soy de decir compañeros, contadores, sí. De seguros porque me crié en la brecha anterior, ¿verdad? Pero a mí tampoco me ofende que me digan contadores, ¿no? Pero el himno sí estoy enojada y no, porque el himno del Colegio de Contadores Privados dice caballero y yo no soy ningún caballero. Sí, pero que digan contadores, a mí se me olvida a veces decir contadoras, pero ustedes saben que a las mujeres las quiero mucho, las respeto mucho y sé que igual de esforzadas y valientes como los contadores. Realmente nuestra profesión es así. Don Kevin, las últimas palabras ya para terminar el programa del día de hoy. Ay, Carlitos. Tele. No. Lo que dice Carlitos. No, bueno, reiterar nuestra mayor disposición para estar compartiendo con ustedes todo lo que tenga que ver de interés para la mejora de nuestra profesión. Para mí, Experiencia Contable es un programa muy importante por todo lo que siempre ha aportado y por eso estamos aquí. Entonces, les deseamos muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros y esperamos volver pronto al programa. Muchas gracias. Les voy a comentar algo antes de irnos y a Kevin también se lo voy a comentar. Es una experiencia contable ya para 7 años, ya lo saben. Y gracias a Dios se nos han venido acercando patrocinadores y ya vamos a iniciar con este proyecto. Entonces todos los que gusten y quieran ser patrocinadores de nosotros son bienvenidos. Actualmente ya tenemos 3 patrocinadores que estamos trabajando con ellos. Estamos con lo que es equipo tecnológico, que pronto vamos a tener rifas relacionadas con lo que es equipo tecnológico. También estamos con facturación electrónica, con Cyberfull. Y la próxima semana o durante la semana vamos a estar haciendo rifas, así que le den me gusta a la página, compartan las transmisiones, que son los que van a estar participando. Recuerden que también tenemos el canal de YouTube. Y el otro patrocinador es Café Tony. Para don Edgar, un gran saludo. Yo escucho café, me acuerdo de Edgar, el contador. Uh-huh. Este café lo vamos a estar igual rifando durante el programa. Vamos a estar rifando cafecito, vamos a estar rifando licencias de facturación electrónica. También vamos a estar rifando lo que es equipo tecnológico y unos libros que tengo también de lo que es la ley del impuesto del valor agregado. También tenemos para rifar. Entonces ya unos se habían apuntado en compartir la página de la publicación de hoy. Ya tenemos la lista de ese premio, pero lo vamos a hacer cerramos la transmisión, después volvemos a abrir transmisión para ver la lista y hacer la rifa y decirles quién se ganó el libro de lo que es la ley del valor agregado. Entonces, don Kevin. A mí personalmente me parece muy bien, Ivette, que haya usted apuntado a tener patrocinadores. Ojalá mucha gente se lo una, porque la verdad es que es un programa ya de 7 años y no sé cómo ha hecho usted para jugársela durante tantos años, ¿verdad? Así,
los recursos propios. Es en buena hora que tenga patrocinadores. Muchísimas gracias. Ya hemos tenido, solo que con la pandemia tuvimos que transformarlo y revolucionarnos en línea y dejar Radio Costa Rica y todo lo demás, pero gracias a Dios pudimos continuar. La rifa es del libro, es Ley del IVA y su reglamento, del licenciado José Saborío Carrillo. Para hoy tenemos un libro y para la otra semana igual vamos a estar rifando libros y de los patrocinadores que entren durante la semana. Así que síganos en redes sociales, en canal de YouTube, Facebook y nuestra página de Experiencia Contable. Denle me gusta y compartan nuestras publicaciones y verá que seguimos ganando conocimiento, experiencia y amistad y a la vez aprendemos juntos. Don Kevin, muchísimas gracias. Me hacía falta tenerlo en el programa Experiencia Contable. A mí me da risa porque a veces yo hablo con patrocinadores y me dicen, me saluda Kevin. Entonces yo, sí, está bien. Entonces, más bien, muchísimas gracias por volver al programa y yo sé que está con mucho trabajo como presidente del colegio y espero tenerlo por lo menos cada 6 meses o 7 meses aquí en el programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ivette, muy amable y muy buenas noches a todos. Buenas noches a todos y nos vemos la próxima semana con un tema que también va a dar mucho que hablar en redes sociales. ¿Cómo se registra una criptomoneda? ¿Cómo se lleva la contabilidad creo que se dice bloguero, de los de youtuber? ¿Cómo se llama de ese tipo de contabilidades y su efecto fiscal? No se lo pierda la próxima semana con Marcos Vargas, asesor fiscal y tributario, y le voy a preguntar si también es SPI incorporado, ¿verdad? O es más asesor fiscal. Entonces lo tenemos la próxima semana y no se lo pierda, es un tema realmente diferente, innovador, como lo que es experiencia contable. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana, martes a las 7 de la noche, recuerde siempre en Experiencia Contable. Muchas gracias a todos, nos vemos.